Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy cosemos un vestido de verano. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Se acerca el buen tiempo y me apetecía muchísimo coser este vestido. Te dejo más detalles sobre este tutorial en la casilla de información del vídeo que está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Este es el vestido que vamos a coser hoy. Te voy a ir contando paso a paso cómo hacerlo para que puedas confeccionarlo a tu medida. Esta es la tela del vestido Margarita que confeccionamos hoy. Es una viscosa 100% de las tiendas Julián López. Para coser este modelo vamos a partir de un patrón base, delantero y espalda. Puedes trazarlos a tu medida con los vídeos que te dejo enlazados en la casilla de información. Además necesitamos también la manga base, que vamos a transformar en una manga de capa o manga mariposa. Tienes esos dos vídeos también en la casilla de información. Te cuento con un patrón en miniatura la transformación que haremos del patrón base para convertirlo en un vestido. Tomamos un papel de patrón y dibujamos una línea. Tomamos nuestro patrón base, vamos a obviar la pinza y vamos a cortar aproximadamente a la mitad del patrón. Alineamos este punto del escote con la línea que hemos trazado. Yo he separado en mi caso unos 2 centímetros el patrón original de la línea que he trazada sobre la tela. Sujetamos ahí con celo y abrimos otro poquito aquí. Ahora desde este punto trazamos una línea hasta donde queramos que nos llegue el vestido. El que yo voy a hacer llega un poquito más arriba de los tobillos. El largo depende de lo que tú quieras, pero determina la cantidad de tela que necesitas para confeccionarlo. Para calcularla, mide desde tu hombro hasta el largo deseado y multiplica esa distancia por 2. Si por ejemplo tienes aquí 1,20 m, necesitarás 2,40 m para hacer tu vestido. Seguimos con el patrón. Como te digo, trazamos una línea desde la sisa hasta el largo deseado. ¿Cómo calcular la inclinación de esta línea? Una vez que sepas el largo de tu vestido, calcula cuánto quieres que mida en esta parte de abajo. Ese contorno trasládalo al patrón. Lo que hacemos será dibujar también la sisa, el hombro y el escote, que en mi caso lo he bajado 2 centímetros. Voy a dibujar el escote original y al quitar el patrón en miniatura, bajo un poquito el escote, más o menos hasta ahí. Cerramos el bajo y recortamos. El bajo tendremos que redondearlo un poquito, que lo vamos a hacer al final de la confección, y también vamos a modificar el escote. Haremos esta misma transformación con el patrón de la espalda, salvo el escote que no tenemos que tocarlo. Tomamos la pieza de tela, doblamos derecho con derecho y alineamos el patrón con el doblez de la tela. Hacemos esto con delantero y espalda y añadiendo los márgenes de costura, cortamos todo alrededor. Ya tengo aquí cortada espalda y delantero y lo que he hecho ha sido remallar hombros y costados. Si no dispones de remalladora también puedes sobrehilar o bien pasar una puntada de zigzag. Sacamos ahora las vistas del delantero. En el escote vamos a hacer una apertura y vamos a colocar unos lazos como estos a cada lado. Colocamos papel de seda encima de la prenda y marcamos el contorno. Señalamos la profundidad del escote y dejamos unos 3 o 4 centímetros más. En el hombro he marcado 6 centímetros. Y con esa misma medida vamos a ir trazando el interior de la vista. Recortamos y hacemos igual en el escote de la espalda. Empezamos con la vista de la espalda. He tomado una pieza de tela que la he entretelado, está doblada a la mitad y alineamos el patrón justo con ese doblez de la tela. Cortamos alrededor. Voy a marcar el centro de la vista con un piquete y hacemos igual con la vista del delantero. Para hacer las tiras del escote hacemos lo siguiente. He cortado tiras de 4 por 45 y nos vamos a ayudar de una cola de ratón. La colocamos en el centro, dejando aproximadamente que asome 1 centímetro por uno de sus extremos y la vamos envolviendo con la tela y sujetando con alfileres. Vamos a la máquina y damos unas puntadas aquí y luego con el prensatelas para cremalleras o cierres vamos cosiendo por aquí. Fíjate que en todo momento la cola de ratón quede completamente a la izquierda y que no la pises con la aguja.
Una vez hemos cosido a máquina, vamos tirando despacio de la cola de ratón para volver el lazo del derecho. Para rematar los extremos puedes meter la tela un poquito hacia adentro y dar unas puntadas con la máquina. Solo nos queda planchar. Ya que tenemos formados los lazos, vamos a hacer el escote. He colocado la vista del delantero derecho con derecho y la he sujetado con alfileres todo alrededor. Desde abajo he medido 3 centímetros y he hecho una señal aquí en la tela, y por aquí arriba he hecho una señal a 2 centímetros del centro de la pieza. Voy a unir estos puntos para hacer el escote. Lo que hacemos ahora es dejar sin coser unos 5 centímetros al principio de la vista. Empezamos a coser aquí, por ejemplo, a 1 centímetro del borde. Vamos a venir cosiendo por aquí y al llegar a las marcas que hemos hecho en la tela, cosemos por encima de ellas. Llegamos aquí hasta el pico, dejamos la aguja clavada, pivotamos la tela, seguimos cosiendo por la otra señal, nos quedamos a 1 centímetro del borde y venimos por aquí arriba. De nuevo nos detenemos como a 5 centímetros del comienzo de la vista. Las tiras las vamos a colocar entre la vista y el delantero a 1 centímetro del borde, más o menos ahí. Un pequeño truco para que estas cintas no se muevan y los alfileres no nos molesten al coser es colocar un poco de pegamento textil temporal en las cintas. Así las tenemos aquí sujetas mientras cosemos a máquina por esta zona. Sujetamos de nuevo con alfileres y nos vamos a la máquina. Y ahora vamos a cortar a medio centímetro de ese pespunte que hemos hecho en las líneas señaladas, y vamos a llegar cortando lo más cerquita posible de ese pico, pero sin cortar el pespunte. A continuación hacemos piquetes en la zona curva, cortamos estas esquinitas y volvemos del derecho. Hemos girado del derecho y hemos planchado. Vamos ahora a unir las vistas del escote de la espalda con las vistas del delantero. Para ello las colocamos derecho contra derecho, ponemos alfileres y cosemos por aquí. Ya las hemos cosido y ahora abrimos las costuras y las planchamos. Tomamos ahora la espalda, colocamos derecho con derecho y cosemos por los hombros. Terminamos ahora de coser las vistas a la pieza principal encarando los derechos. Vamos a hacer que coincidan el centro de la vista de la espalda con el centro de la espalda. Nos vamos al hombro y hacemos que coincida la costura del hombro con la costura de la vista. Hacemos igual en el otro hombro y a partir de ahí colocamos alfileres todo alrededor. Ya hemos cosido todas las vistas y ahora planchamos. Una vez hemos planchado las vistas, giramos toda la prenda del derecho y en la máquina pasamos un pespunte visto por todo el escote. Hemos terminado el escote y ahora giramos del revés y cosemos los costados. Vamos ahora con las mangas. Esto es una manga de capa que hemos obtenido transformando una manga base en esta manga, dándole amplitud en la zona de abajo. Puedes ver cómo hacer esta transformación paso a paso en los tutoriales que te dejo en la casilla de información. Cortamos las dos mangas incluyendo los márgenes de costura. Colocamos derecho con derecho, cosemos por aquí y luego remallamos o pasamos una puntada de sobrehilado o de zigzag. He cerrado la manga y he pasado la remalladora por el margen de costura. Además he pasado una puntada de 5 milímetros por la parte alta de la copa por si necesitara embeber un poquito aquí la tela para que se adapte bien. Con el vestido del revés y la manga del derecho la introducimos por la sisa.
Hacemos que casen primero la costura del costado y la costura del hombro, y a partir de esos puntos vamos a ir colocando alfileres todo alrededor. Buscamos el centro de la manga y lo hacemos coincidir con el centro del hombro. Volvemos al costado y vamos a ir colocando alfileres por toda la zona. Vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Aquí tenemos ya la manga cosida y he remallado este nuevo margen de costura. Para rematar las mangas lo único que nos quedaría sería hacer un dobladillo. Para ello podemos utilizar el prensatelas de dobladillos enrollados. Si no dispones de él, haz una puntada de sobrehilado o de remallado y luego un pequeño doblez hacia adentro para hacer el dobladillo. En el bajo del vestido yo voy a colocarle un volante y para ello voy a utilizar esta tela de Plumetti. El ancho de mi volante son 13 centímetros y para calcular el largo mide el contorno completo del bajo y multiplica esa cifra por 1,5. Recuerda también añadir los márgenes de costura que vas a perder cuando unas las dos piezas del volante. Para fruncir el volante pasamos una puntada larga de 5 milímetros a 1 centímetro del borde de la tela. Dejamos los hilos largos tanto al principio como al final. Tiramos de estos hilos para fruncir un poquito el volante y lo vamos adaptando al bajo del vestido. Lo sujetamos con alfileres y cosemos a máquina. Aquí te enseño cómo nos ha quedado el volante. He remallado ese margen de costura y ahora lo que nos queda es hacer el dobladillo. Para ello hacemos un doblez chiquitín y un segundo doblez. Sujetamos con alfileres o marcamos con la plancha. Una vez lo tengamos todo listo, nos vamos a la máquina. Y para terminar, realizamos un pequeño dobladillo en el volante. No olvides consultar la casilla de información, ahí te dejo vídeos que te pueden ayudar a confeccionar este vestido a medida. Ahora lo plancho, me lo pongo y al final del vídeo te enseño cómo queda. Espero que te haya gustado este modelo de vestido y sobre todo que te animes a coserte uno similar. Si te ha gustado, déjanos debajo un comentario y síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.